¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Desde la Academia, este espacio que nos brinda la UTV, el Canal Universitario de la Cultura, mediante el cual analizamos los temas más importantes del país. Hace una semana tuvimos a la abogada Ana Pineda y con ella estuvimos conversando sobre lo relacionado a la elección de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Este trabajo que ahora le toca a la Junta Nominadora y estaremos analizando, valga la redundancia, cuáles son los nuevos pasos que se han seguido a través de este proceso, en el cual ya contamos con una Junta Nominadora y la cual tendrá la difícil tarea de elegir a 45 abogados, los cuales serán presentados ante el Congreso Nacional y del cual surgirán los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente está con nosotros la abogada Ana Pineda y con ella estaremos profundizando este tema. Ella es catedrática de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras y también fue ministra de Derechos Humanos. Abogada, bienvenida a este espacio, como siempre le decimos, gracias por acompañarnos. Es un gusto saludarlo, de verdad que para mí es un motivo de satisfacción estar con usted y sobre todo desde el canal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que como sabemos tiene un público diverso, pero también muchísimos estudiantes que están atentos a ver cómo se abordan los temas de actualidad. Abogada, ¿cómo mira los últimos pasos que se han dado en relación a la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Bien, como usted lo ha dicho, este es un proceso en el que estamos pendientes. Se llevaron a cabo cada uno de los 7 sectores que conforman la Junta Nominadora, escoger a su miembro propietario y a su suplente a través de diferentes tipos de asamblea. Una asamblea más privada por cuanto solo se trata de las y los magistrados de la Corte Suprema para escoger al miembro propietario de la Corte Suprema y a su suplente, y el CONADE, que por derecho propio ya lo tiene y solo tiene que designar el nombre del suplente y los demás que se eligieron mediante asambleas eminentemente democráticas. Este canal tuvo la oportunidad, por ejemplo, de presenciar cómo el claustro de la Facultad de Derecho en un primer momento escogió al miembro propietario que nos representaría ante esa Junta Nominadora, y más adelante cómo junto a las escuelas de derecho de las universidades privadas también se selecciona a un suplente, de tal forma que las universidades públicas y privadas acreditaron mediante un proceso transparente y democrático al miembro propietario y al suplente. En este caso, el abogado Waldo Romero por el claustro de la facultad, Waldo Rivera, y Yulisa Aguilar por el claustro de profesores de la UTH. Dos docentes que gozan de la confianza y que gozan de la credibilidad dentro de cada una de las facultades. Luego el resto de los sectores también escogieron a sus representantes, de tal suerte que en el Colegio de Abogados igualmente se dio un proceso democrático contrario a lo que había sido en otras ocasiones, donde la violencia incluso primaba en esa escogencia. Hoy el proceso fue ordenado y todos los y las abogados concurrimos a escoger a quien iba a ser nuestro representante ante la Junta Nominadora. Luego vimos más adelante cómo el Congreso Nacional procedió a juramentar a cada uno de los miembros. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conocer ya cómo estaban conversando para proceder al siguiente paso, que era mediante un sorteo escoger a quién sería el presidente de esa Junta Nominadora, que recayó en don Mario Urquía, representante del Colegio de Abogados, la secretaría que recayó en la abogada María Elena Savillón, representante del sector de los trabajadores, y el vocero oficial que recayó en el abogado Carlos Josué Padilla Evelyn, 3 profesionales que gozan de mucho
respeto, de mucha confianza dentro del foro jurídico hondureño. Y ya en esta semana, justamente el día de hoy y mañana, la Junta Nominadora ya se encuentra trabajando en otros momentos también igualmente importantes. La ley de la Junta Nominadora, que es una ley que podemos catalogarla como de avanzada frente a la ley anterior, manda que ellos deben emitir en el primer mes después de su instalación un reglamento que permita operativizar esa ley. Y por supuesto, todos los lineamientos técnicos y el perfil de quién debe ser un magistrado o una magistrada, y se encuentran ya en ese proceso de trabajo. ¿Algo que decir de los miembros de esta Junta Nominadora, tomando en cuenta que algunos de ellos no son abogados, sino que son miembros de la sociedad civil, como en el caso de don Olvan Valladares, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, lo mismo que del maestro Joel Almendares y otros que también forman parte de la misma? Tomás Andinos, que es un trabajador social, ¿verdad? Y que es representante de la sociedad civil. Joel Almendares, por el sector de los trabajadores, que es un dirigente magisterial. Yo no tendría nada que decir. Yo creo que el pueblo hondureño ha sentido confianza en quienes quedaron electos, y esa confianza se ha manifestado en el hecho de que la ley permitía que a esos miembros de la Junta Nominadora se les impugnara dentro de las 72 horas después de su escogencia, y hemos visto que pasó ese periodo y nadie fue impugnado, lo que significa que todos son personas creíbles, personas que gozan de la confianza, que gozan del respeto de la sociedad en su conjunto. Yo diría que esta Junta Nominadora ha empezado bien, ha empezado con la legitimidad que se necesita y con la confianza del pueblo y de los sectores que los escogieron. En lo particular, yo concurrí al claustro de la Facultad de Derecho a escoger a nuestros representantes, también al Colegio de Abogados, y estoy satisfecha con la designación de los profesionales que de esos sectores salieron. Abogada, ahora viene, considero yo, como el paso más difícil de esta Junta Nominadora, ya que les toca analizar los currículum de todos los que buscarán ser parte de la nueva Corte Suprema de Justicia. De ellos, pues, elegirán a 45 que luego pasarán al Congreso Nacional. ¿Cómo lo mira esto usted? Bueno, para esta Junta Nominadora realmente el trabajo que le espera es un trabajo arduo. Esta ley impone más responsabilidades y limita la discrecionalidad que le daba la ley anterior. En ese sentido, ellos van a tener que hacer un trabajo muy fuerte para evaluar y ponderar los méritos personales y profesionales de quién van a ser los precandidatos de una nómina no menor de 45 que va a llegar al Congreso Nacional. Y el trabajo, digo que es arduo porque ellos tienen que elaborar un reglamento, establecer un perfil de quién es o quién debe ser la magistrada o el magistrado, los lineamientos técnicos de esa matriz de criterios técnicos. Tienen que establecer bancos de preguntas para las audiencias públicas, banco de preguntas para la prueba escrita, tienen que ordenar y revisar los resultados de las pruebas toxicológicas, psicométricas y de conocimiento que se den. O sea, la responsabilidad de ellos es bastante grande, sobre todo porque la nueva ley manda que se apeguen a los estándares internacionales. Y los estándares internacionales sobre la independencia del Poder Judicial y sobre la independencia de las y los magistrados son bastante amplios. Hay tanto del sistema de Naciones Unidas como del sistema de la Organización de Estados Americanos. También hay jurisprudencia y hay doctrina donde se establece cuál es el perfil de quién debe ser un magistrado, por qué este magistrado debe de reunir las características de ser independiente, de ser imparcial y de ser competente. Esas tres características que le atribuyen los estándares internacionales no están dados en lo abstracto, sino que ellos tienen que establecer qué criterios me sirven a mí para valorar que esta persona va a ser independiente,
ejerciendo la función de magistrado? ¿Cómo puedo saber que es imparcial? ¿Cómo puedo saber que tiene las competencias para el desempeño del cargo? Toda esa tarea está en manos de la Junta Nominadora. Por eso digo que la responsabilidad no es poca, es una responsabilidad bastante grande. En este momento se puede catalogar como una responsabilidad histórica. Yo creo que el pueblo hondureño está consciente de que bajo el mecanismo de la Junta Nominadora que se implementó en el proceso del 2002, siguió en el 2009 y un tercero en el 2016, que son los que van a cesar en el cargo, quedamos con bastantes sinsabores. Siempre estábamos diciendo que se le estaba apostando a escoger a magistrados y a magistradas independientes, pero la realidad demuestra que no han sido independientes. Prueba de ello es que tenemos que por un lado están los fallos que se adoptan y por otro lado están las pretensiones del pueblo que espera mayor realización de la justicia. El hecho de que se haya proferido un fallo, por ejemplo, de la reelección presidencial, de las sedes, entre otros casos, al margen de los propios procedimientos establecidos en la Constitución y en la Ley de Justicia Constitucional, donde la sala, sin tener atribuciones, la sala de lo constitucional profiere esos fallos y únicamente realizado o proferido por motivaciones eminentemente políticas. Esos sinsabores del pasado son los que en este momento se convierten en un desafío para la actual Junta Nominadora. Por eso es que creemos que su trabajo es histórico, es trascendental. Es más, yo soy de las que me atrevo a decir que los destinos de nuestro país están en manos de esta Junta Nominadora, porque si esta Junta Nominadora, al igual que las del pasado, lo único que hace es escoger a las y los magistrados que quieren la clase política para que les resuelvan sus casos, sus intereses, para que les representen dentro del Poder Judicial, no estamos haciendo nada y el país seguirá sumido en las condiciones que actualmente tenemos. Honduras está en el momento que necesita fortalecer el Estado de Derecho, mejorar su gobernabilidad democrática y, por supuesto, la garantía de los derechos y libertades fundamentales. Y eso solo se logra a través de un Poder Judicial independiente y de magistrados que le integren también con independencia. Siempre ha preocupado que los que conforman la Junta Nominadora respondan a los intereses de las organizaciones que representan. Algunos consideran también que se debería de tener otra forma de elegir a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia sin la necesidad de pasar por el Congreso Nacional. ¿Qué piensa usted? Definitivamente tiene razón en las dos cosas. Con respecto a la primera, la clase política hábilmente identificó que esa clase política tenía que controlar a los representantes ante la Junta Nominadora, controlarlos políticamente, porque si los controlaba políticamente, estos representantes de la Junta Nominadora le iban a replicar esa escogencia partidaria en la nómina. Por eso es que en las nóminas que han llegado al Congreso Nacional en estos 3 periodos anteriores, ha habido una repartición de los 2 partidos políticos mayoritarios. Hoy todo apunta a que serán 3 fuerzas políticas, cuando menos, que van a formar parte de esa repartición partidaria en el Congreso Nacional. Así ha sido la historia y esperamos que esa historia no se siga repitiendo. Pero si se llegara a repetir esa historia donde las y los miembros de la Junta Nominadora le van a ir a hacer los mandados a la clase política que le ponga a sus activistas, a sus cercanos colaboradores, a sus allegados, a sus parientes, entonces definitivamente yo creo que al pueblo hondureño le toca pensar en cambiar la forma de escoger a los magistrados, porque después de 4 periodos sin que la Junta Nominadora dé los resultados que se esperan, habrá que considerarla como una herramienta fallida, como un mecanismo fallido
y habrá que buscar nuevas formas que en Honduras ya han existido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Constitución de 1825, en la de 1839, 1880, las y los magistrados se escogían mediante el voto popular. Y no quiero decir que esta sea la mejor escogencia, pero hay que revisar el derecho comparado y buscar cuál es la forma que verdaderamente a Honduras le convenga para tener un poder judicial independiente como manda el artículo número 4 de la Constitución, que dice que los poderes del Estado son 3 y que la principal característica es ser independiente, complementario y sin relaciones de subordinación. Usted sabe que no hay poder del Estado que esté más politizado que el Congreso Nacional. Ahí convergen los intereses de todos los partidos políticos. Cuando usted me habla de buscar otras formas de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cuál cree usted que podría ser esa salida? Y también usted me habla de que los magistrados puedan ser electos por el pueblo. ¿Qué tan preparado puede estar el pueblo hondureño como para elegir a los representantes de la Corte Suprema de Justicia? Cité como ejemplo que Honduras, ¿verdad?, en constituciones como las que mencioné, establecía como mecanismo para escoger a los magistrados de la Corte Suprema mediante el voto popular. Hoy mismo hay países que han intentado este modelo, pero se han encontrado que posiblemente no es el mejor modelo para escoger a magistrados de la Corte Suprema, porque caen en el activismo, es decir, en el hecho de andarse postulando, de andarse ofreciendo, y eso también les quita independencia e imparcialidad. Habrá que buscar más bien normativas y criterios técnicos en donde verdaderamente se pueda asegurar, por un lado, que los requisitos, como en el caso de Honduras, no sean mínimos. Hay constituciones aquí mismo en Centroamérica que para ser magistrado de la Corte Suprema se tienen más requisitos que los que se establecen en Honduras. Y se establece inclusive la idoneidad personal, profesional, la trayectoria, el buen nombre, el mérito y el aprecio del foro jurídico. Todas esas situaciones que aunque parezcan subjetivas, sí se pueden probar y sí son necesarias. Conocer la trayectoria, de dónde viene esa persona, cuáles son los vínculos, cuáles han sido sus posicionamientos a lo largo de la historia, es muy importante, ¿verdad? Conocer cómo ha desempeñado su carrera, si se ha desempeñado con honestidad frente a su cliente, si se ha desempeñado en función de defender los intereses generales del pueblo hondureño o si por el contrario le han primado otro tipo de intereses. Todas esas son valoraciones que se pueden hacer y que perfectamente Honduras puede avanzar a tener una normativa donde se establezcan un catálogo mucho más ampliado de qué son inhabilidades, de qué son incompatibilidades y cuáles son los requisitos hacia los que debemos avanzar. Hay constituciones que establecen, por ejemplo, tener determinados grados académicos, tener determinados años de experiencia profesional, tener experiencia como juez, tener experiencia como docente, tener experiencia como investigador, ser autor de libros, entre otros, como parte de esos requisitos, no solo como parte de lineamientos técnicos en donde se van a hacer esas valoraciones. Yo he escuchado a varios abogados, entre ellos Víctor Fernández, Reina Rivera Joya, los cuales han señalado que uno de los requisitos para llegar a ser magistrado a la Corte Suprema de Justicia es ser abogado y notario. Algunos señalan que esto ya no debería de ser un obstáculo, sobre todo el notariado, ya que es el más difícil de obtener en la Corte Suprema de Justicia. Y también, y esto que es muy interesante, es el punto que muchos políticos que son abogados han logrado obtener el notariado a través de tráfico de influencias y muchos no han podido tener o llegar a esta figura. ¿Usted piensa que debería de ser un requisito o que debería de removerse este requisito para que todos aquellos que no son notarios puedan llegar a aspirar a ser magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Sí,
Yo sí considero, inclusive con amigos como Joaquín Mejía, con la propia Reina Rivera, hemos ya tenido la oportunidad. Yo he dicho que en parte comparto la necesidad de democratizar y transparentar la forma como se lleva a cabo el examen del notariado. Es posible, y no lo vamos a negar, que en muchos casos en nuestro país ha mediado la influencia política partidaria, que a los familiares, a los amigos, a los políticos tienen mayores condiciones para realizar el notariado, pero esa no es la regla general. Y yo me pongo como ejemplo, a mí el notariado me costó mucho. Yo tuve que hacer una solicitud que tardó por lo menos 4 años para que me la admitieran y poderla llegar. Y eran mis testigos, el profesor Edmundo Orellana, a quien yo le pedí, porque hay que acreditar testigos, él era uno de ellos, e incluso en algunas ocasiones él mismo me preguntaba, ¿y cuándo hace su examen? Hace tantos años le entregué a usted la constancia. Bueno, no me han dado fecha. Después de tantos años, en un mes X, me dijeron, va a ser el examen tal día, tal hora. Muy contenta, estoy preparada para el examen. Imaginémonos que el examen lo iba a hacer un viernes. Me llaman y me dicen, ya no hace el examen el viernes. Ah, bueno, ¿y cuándo lo hago? No se sabe, se queda sujeta a una nueva fecha, porque esa fecha se le ha turnado a otra persona. Una amiga que trabajaba en la Corte de Apelaciones llega y me dice, ¿qué vas a hacer? No, yo voy a poner una denuncia, pero quiero irlo a denunciar ante el presidente de la Corte, eso no se puede dar. Estaba como presidente de la Corte don Miguel Ángel Rivera Portillo. Y ella me dijo, yo te ayudo con el abogado Rivera para que te conceda una audiencia. Ella fue, pidió la audiencia, me dijeron tal día, tal hora le atiende, y tras de que yo llegué, con mucho respeto, el abogado Miguel Ángel Rivera Portillo me dice, dicen que usted tiene una denuncia que ponerme. Sí, le digo que yo tenía fecha para mi examen de notariado, tengo más de 4 años de estar en espera y en el último momento mi fecha se le asignó a otra persona por motivaciones políticas. Llamó a la secretaria, a doña Lucila Cruz Menéndez, y le dijo, me están notificando esto y esto. Sí, le dice, se suspendió la fecha del examen. La fecha del examen de ella queda para el día que estaba acordado. Y así hice yo mi examen, o sea, no me fue fácil, no me lo obsequiaron. Tuve que llegar inclusive a interponer esa denuncia. Yo creo que yo motivaría a todos esas miles de profesionales del derecho que no han hecho una solicitud para que hagan la solicitud formal y se sometan. Conozco a otros, muchos de los que andan abogando porque se elimine el notariado como requisito, que se han sometido en 2 o 3 ocasiones y han sido reprobados. Porque tampoco es fácil, es un examen donde usted tiene que dar cuenta de lo que conoce sobre las diferentes disciplinas del notariado. Pero si la Corte Suprema va a examinar a las y los notarios, los magistrados tienen que ser notarios, porque usted no puede examinar a alguien que va a ser notario sin que usted lo sea. Entonces tiene una razón lógica el ser notario. Mientras la Corte sigue siendo el órgano autorizado para extender el exequatur, tendrá que ser el magistrado también notario. Y en ese caso en particular yo estoy de acuerdo con que ese requisito se mantenga. Obviamente podemos hablar más adelante de cualquier otro tipo de reforma para sacar el notariado de la Corte o para democratizar y transparentar el mecanismo que la Corte sigue para hacer ese examen. Cualquier conocimiento o entre mayor sea el grado de este conocimiento le aporta mucho a lo que es ser un magistrado a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Sí, sin duda alguna. Yo creo que, y con mucha tristeza lo digo, que muchos de los fallos que el pueblo hondureño ha conocido al margen de lo que la propia Constitución establece, inclusive interpretando artículos de naturaleza pétrea, cuando lo tiene prohibido por la propia Constitución, se debe al desconocimiento. Hemos tenido magistrados y magistradas
que nunca en su vida han litigado, que nunca en su vida conoce cuáles son las diferentes fases del proceso y llegan a desempeñarlo y evidentemente la labor que se les atribuye a ellos no la hacen ellos, la hacen sus letrados. Gracias a Dios que los letrados pues casi siempre han sido personas estudiosas y comprometidas, ¿verdad? Pero yo creo que Honduras es digna de mejor suerte y allí deben de llegar las y los mejores profesionales y también las mejores personas. No puede ser magistrado quien no tenga un corazón dispuesto a impartir justicia, únicamente sometido de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes. Pero si al magistrado le mueve otro tipo de interés, no sería un buen abogado, un magistrado. ¿Qué augura usted que va a ocurrir en el Congreso Nacional al momento de la elección de los nuevos magistrados a la Corte Suprema de Justicia? Es la pregunta más difícil con la que yo me puedo encontrar. Es un escenario complejo. El Congreso Nacional es un órgano político por excelencia. Hoy tiene una conformación compleja. En primer lugar, tenemos al partido en el poder con 50 diputados que no le sirven para los 86. Para que tengan los 86 votos que requiere la aprobación para cada uno de las y los magistrados, de cara a esa nómina que se va a entregar por la Junta Nominadora, tiene que entrar en consenso. Y los consensos necesariamente los tiene que hacer con el Partido Nacional, porque el Partido Liberal solo tiene 22, tampoco logra los 86 votos. Entonces ahí vemos que hay un escenario donde manda que las fuerzas políticas al interior del Congreso Nacional se tienen que cohesionar, tienen que entrar en consensos por el país, no en función de cada uno de los partidos políticos. Yo esperaría por el bien de Honduras que esos consensos se hagan, no tanto queriendo cada uno de esas fuerzas políticas poner a sus activistas, sino más bien que cada uno de esos partidos políticos se decante por cualquier profesional del derecho, hombre o mujer, porque en la nómina tienen que haber 23 mujeres y 22 hombres, de acuerdo a lo que dice la ley, porque introdujo el criterio de equidad de género, pero ellos tienen que elegir también de los 15, 7 mujeres. Entonces yo estaría propugnando porque ese Congreso Nacional, antes de pensar en su institución política, piensen en Honduras, piensen en el pueblo hondureño y manden ahí aquellos profesionales que tengan las calificaciones independientes para el desempeño de ese cargo. Ahorita que usted mencionaba esto y que me decía que la cantidad de diputados del Partido Libre y del Partido Nacional, solo me imagino tremendos cabildeos los que se van a desarrollar en el Congreso Nacional para poder llegar a un consenso. El Partido Libre va a querer colocar sus diputados, el partido, o mejor dicho, sus abogados, el Partido Nacional también va a querer colocar su gente. ¿Cómo mira este panorama usted? ¿Cómo cree que se va a desarrollar todo esto, esa repartición de poder que definitivamente no es buena, pero que en estos casos o en países como el nuestro siempre se ha desarrollado? Sí, pudiera ser. De hecho, hace unas semanas se decían que iban a haber 3 cuotas, ¿verdad? Un determinado número para Libre, un determinado número para el Partido Nacional y otro para el Partido Liberal. Después se habló de que posiblemente el Partido Salvador de Honduras tendría uno. Ahora solo se está hablando de que las 2 fuerzas mayoritarias serían las que tendrían magistrados y magistradas. Pero yo esperaría que la gente independiente, aquella gente que no tiene un partido político, que durante su vida ha tratado de tener un compromiso con la justicia, con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, también tenga posibilidades de aspirar. No sería justo para aquellas personas que han tenido una trayectoria de vida independiente y que han demostrado tener la competencia y la capacidad de poder administrar justicia, que no se les diera una oportunidad simplemente porque no se van a encontrar dentro de los partidos políticos que toman decisiones. Qué tremendo es estar hablando de repartición de poder, ¿no? Triste. Para alguien que es abogado como yo,
Eso lo veo con mucha tristeza. Quisiera no estar en Honduras para no tener conocimiento de cómo se habla alrededor de esta repartición política. Yo quisiera ver madurez política como la que hace unos días se demostrara en Chile, donde el pueblo fue y tomó una decisión en función de lo que consideraba era lo mejor para el pueblo chileno. Y yo quisiera ver que en Honduras se escogieran hombres y mujeres que sean los que verdaderamente van a impartir justicia. Si hay hombres y mujeres comprometidos, hombres que conocen el derecho a profundidad y que tienen un criterio autónomo para resolver los casos, no necesita que usted le vaya a pedir un favor, no necesita que un político le vaya a pedir un favor, porque el simple conocimiento del derecho le va a dar la razón. Y todavía aún mejor ver a un gobierno aceptar los resultados. Siempre caemos en esas circunstancias en las cuales no aceptamos los resultados por más transparentes que estos sean. Quiero agradecerle, abogada, por habernos acompañado, aceptar esta invitación y el estar siempre con nosotros cada vez que la invitamos y que nos acompaña a darnos su punto de vista sobre estos temas tan importantes que son en nuestro país. Le agradezco, muchísimas gracias a la abogada Ana Pineda, quien en esta ocasión pues nos ha acompañado en este programa. Muchísimas gracias a usted, gracias a UTV por darme la oportunidad de hablar de un tema de actualidad y que es estudio dentro de la Facultad de Derecho en varias cátedras como Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución. Así que un placer de nuevo interactuar con usted. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar siempre con nosotros, también por dejarnos sus comentarios y sus puntos de vista en nuestras redes sociales sobre estos temas. Ahí encuentra en la parte baja de su pantalla hacia dónde se puede dirigir, darle me gusta a nuestras redes sociales y estar siempre en contacto con nosotros y sobre todo en este espacio denominado Desde la Academia. Gracias por su fiel sintonía. Como siempre, les saluda el periodista Frank Rivera.